profesora. En esta oportunidad, bueno, mi compañera Yosana y yo, que soy Mariana, vamos a exponer sobre el intestino anterior, medio y posterior. Vamos a empezar por el intestino anterior. En este caso, el intestino anterior corresponde a los sacos ciegos formados por el intestino primitivo. En este caso, en las regiones cefálicas y caudal, bueno, respectivamente, ¿no? Esta de aquí se extiende desde la membrana orofaringea hasta el divertículo respiratorio y forma parte del intestino anterior. Está ubicado en una posición caudal al tubo faringeo y se extiende hasta la invaginación hepática. Ahora nos vamos al esófago. En cuanto al esófago, tenemos 4 puntos que hablar. La primera es que a las 4 semanas del embrión, el divertículo respiratorio o yema pulmonar aparece en la pared ventral del intestino anterior. En este caso, el tabique traqueoesofágico separa de forma gradual a este divertículo de la porción dorsal del intestino anterior. El intestino se divide en el primordio respiratorio y una dorsal que es el esófago. Al inicio es corto, pero con el deceso del corazón y el pulmón se elonga rápidamente durante el segundo mes bueno, en este caso del embrión. La capa muscular que forma la mesenquina visceral circulante es de tipo estriada y lo inerva el nervio vago. La capa muscular del tercio inferior es de tipo liso e inerva el plexo esplácnico. En cuanto al estómago, justo aquí puse las imágenes. En cuanto al estómago, podemos decir que inicia su desarrollo a partir del intestino anterior en la 4ª semana. El crecimiento de la región esofágica es esencial para el estómago, ya que ocupa su lugar en la cavidad abdominal por debajo del diafragma. El estómago rota en 90 grados en sentido de las manejillas del reloj. La inervación se da por el nervio vago y la unión, en este caso, se da en la pared posterior. En la pared posterior por el mesogástrico dorsal y en la pared corporal anterior por el mesogástrico ventral. En cuanto al duodeno, podemos decir que es un segmento terminal del intestino anterior y el proximal del intestino medio. Al tiempo en que el estómago rota, el duodeno adquiere una forma de C y rota hacia la derecha. Bueno, también podríamos hablar aquí el páncreas. En este caso, la mayor parte del duodeno quedan adosados a la pared corporal posterior. Se ve la irrigación por las dos ramas arteriales, la arteria celíaca y la mesentérica. En cuanto al hígado y la vesícula, podemos decir que aparece a la mitad de la 3ª semana, se da por una invaginación del epitelio endodérmico. El divertículo hepático está integrado por las células de proliferación rápida que penetran al tabique. Mientras se da esta penetración de las células del divertículo hepático, en el intestino anterior se estrecha para construir el coledoco. Este da origen a una invaginación pequeña que forma la vesícula biliar y el conducto cístico. En la 10ª semana o en la semana 10 del desarrollo del hígado, el peso bueno, en este caso, el peso de este órgano es el 10% de nuestro peso corporal. La función, también podemos decir aquí las funciones, ¿no? Las funciones del hígado es la función hematopoyética por las células de proliferación que producen los eritrocitos y leucocitos. En la semana 12 vemos que el hígado ya empieza a formar la bilis. Después podemos ver también aquí al páncreas, justo aquí están las imágenes. Podemos ver al páncreas que se forma a partir de 2 yemas dorsales y ventral. En este caso vemos 2 conductos, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio.
En cuanto al conducto pancreático principal, también se conoce como el Wilson y el accesorio como Santorini. En el tercer mes intrauterino se desarrollan los islotes pancreáticos formando, formado por el parenquimo hepático. En el quinto mes empieza ya la segregación de la insulina. En este caso, las células secretoras de la insulina serían el glucagón y la somatotina, que también se desarrollan en este mes. Ahora nos vamos al intestino medio. En cuanto al intestino medio, podemos decir que es la región central que mantiene la comunicación de manera temporal con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o pedículo vitelino. Este inicia en un punto caudal a la yema hepática y se extiende hasta el sitio de unión de los 2/3 derechos y el tercio izquierdo del colon transverso del adulto. También podemos decir que en el adulto el intestino medio comienza justo en un sitio distal al punto de ingreso del coledoco, en el duodeno, justo ya habíamos hablado antes del coledoco, y termina en la región en que se unen los 2/3 proximales del colon transverso con su tercio distal. En cuanto a la irrigación, podemos ver que este está irrigado por la arteria mesentérica superior. También podemos decir que el embrión de 5 semanas se encuentra suspendido a la pared abdominal dorsal, dándole la comunicación que se da por el conducto vitelino. Después, aquí también algo importante que debemos mencionar es que se da la formación del asa intestinal primaria. A ver, en cuanto a la hernia fisiológica, se desarrolla por la asa intestinal que justo le acabamos de hablar. Esta asa intestinal se caracteriza porque se da por una elongación rápida, en particular en la rama cefálica. Después también podríamos decir aquí que esta expansión o consecuencia de la expansión del hígado de la cavidad abdominal hace que regrese en este caso a su lugar para contener todas las asas intestinales durante la sexta semana aproximadamente del desarrollo de la cavidad extraembrionaria contenidas dentro del cordón umbilical. Después aquí, en cuanto a la rotación, justo aquí tenemos la imagen. En cuanto a la rotación, podríamos decir que este rota en torno al eje formado por la arteria mesentérica superior. Esta rotación ocurre en el sentido contrario de las manijillas del reloj y llega a alcanzar hasta los 270 grados. En este caso de rotación. Después también podríamos decir que el intestino grueso se elonga en el grado considerable, pero no participa en el fenómeno de plegamiento. En cuanto a la retracción de las asas herniadas, esta se da en la 10ª semana, que regresan a la cavidad abdominal. En este caso que las asas intestinales herniadas comienzan a regresar a la cavidad abdominal. Después podríamos decir aquí que la yema cecal, que aparece alrededor de la 6ª semana de manera de una pequeña dilatación cónica en la rama caudal del asa intestinal primaria, es la última estructura del intestino que reingresa, en este caso, a la cavidad abdominal. Y por último,
podemos decir también que el colon ascendente, perdón, que a partir de que desciende en este caso hasta la fosa ilíaca derecha, lo que coloca al colon ascendente y al ángulo hepático en el lado derecho de la cavidad abdominal. Después, el apéndice está colocado, bueno, está situado en posición retrocecal o en posición retrocólico, respectivamente. En cuanto a los mesenterios de las asas intestinales, podríamos decir aquí que pese a que experimentan grandes cambios en la rotación de plegamiento, un cambio profundo en esta rotación de plegamiento, el segmento caudal del asa que se desplaza hacia la derecha de la cavidad abdominal, el mesenterio dorsal gira en torno a este origen de la arteria mesentérica superior. Después también podríamos decir aquí que en otras regiones, como en los segmentos ascendentes y descendentes del colon, el mesenterio queda adherido al peritoneo de la pared posterior de la cavidad corporal por una capa de fascia, también llamada fascia talk. Esta está ubicada entre dos hojas del peritoneo. Bueno, esto sería todo en cuanto al intestino medio. En cuanto al intestino posterior, este es muchísimo más corto. El intestino posterior en este caso corresponde a los dos sacos ciegos formados por el intestino primitivo en las regiones cefálicas y caudal respectivamente. Este se extiende desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana coacal. Bueno, aquí vamos a hablar bastante de la membrana coacal. En cuanto a la membrana coacal, se da al final de la séptima semana. Se da al final de la séptima semana y se rompe y forma la abertura anal para el intestino y la abertura ventral para el seno urofaringeo. También podríamos decir aquí que el proctodeo cubre parte de la superficie de la cloaca. Esta se invagina para formar la foseta anal. Después aquí también podríamos mencionar que el endodermo recubre de la vagina y la uretra. La cloaca se denomina conducto anorrectal y el tabique urorectal está cercano a la membrana cloacal. Aquí podríamos ver cómo se ve el intestino posterior en esta imagen, la formación de la cloaca. En cuanto al conducto anal, está irrigado por las arterias rectales inferiores y las pudendas internas. Y después esta imagen que me gustó mucho para explicar la línea pectinea, porque no la encontraba y no la entendía, pero aquí lo podemos explicar. Podemos decir de esta que la unión entre el endodermo y el ectodermo se ve marcado por la línea pectinea. Aquí se ve la transición, en este caso, del epitelio cilíndrico y el estratificado. Muchas gracias, eso sería todo.